Oportunidad de compartir con personas que nos pueden escuchar de esta manera por YouTube, por Facebook. En este caso, YouTube será más adelante en diferido, pero en este momento estamos ya transmitiendo por Facebook Live. Entonces les damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este momento a esta transmisión de nuestro servicio de la mañana de hoy. Y para colocar en manos de nuestro Dios esta reflexión bíblica, quisiera por favor que me acompañaran en una oración. Muchísimas gracias, Padre y Señor del Cielo, por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en tu nombre a través de este medio, Señor Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de escuchar unas alabanzas, de cantar desde nuestras casas, Señor Dios. De compartir como lo hicimos en el momento de confraternidad. Y también gracias, Señor, por este momento de la reflexión bíblica que nos lleva sobre todo a la cena del Señor, que también estaremos tomando, Padre, por este medio. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades que enfrenta el mundo, seguimos en contacto, seguimos luchando en nuestra fe, seguimos escuchando buenas noticias, Padre y Señor del Cielo, como lo veíamos de las iglesias en Cuba y en México. Y gracias, Padre Santo, por toda la disposición de los hermanos que apoyan este espacio y que siguen luchando por su fe y que siguen trabajando por esa fe. Bendice este tiempo, Padre. En especial nos acordamos por aquellas personas que han pasado por dificultades. Es increíble escuchar a todos los hermanos que han muerto en México debido a esta pandemia. Ahora, en el tiempo de confraternidad Libardo, nos habla de varios hermanos que han perdido familiares en este tiempo de pandemia por el COVID. Te rogamos, Padre Santo, por la aflicción que pueden estar viviendo estas familias, pero también, Padre, porque nuestra fe salga fortalecida en medio de todo esto. También por los hermanos, hermanas y los amigos que también de tanto en tanto nos visitan, que pueden estar pasando por dificultades en su salud, en sus finanzas, en este tiempo tan desafiante. Los colocamos en tus manos, Señor Dios. Y te pedimos, Padre, porque ante todo, sea cual sea el camino que esto vaya a tomar, Señor, crezcamos espiritualmente para tu honra y gloria. Te pido por este momento, Padre, en el que me permites compartir una reflexión bíblica que sea, Señor Dios, de tu agrado. Y bueno, simplemente, Padre, darte las gracias por poderlo hacer y que todo esto sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Al comienzo de mi vida como cristiano, y no solo al comienzo de mi vida como cristiano, sino en especial al comienzo de mi labor como trabajador en la iglesia, porque yo en este momento estoy vinculado laboralmente con la comunidad, con la iglesia. Estoy vinculado laboralmente. Un hermano que aprecio mucho y quiso de alguna manera de pronto colocarme un dilema, por decirlo de algún modo, interesante acerca de las escrituras sobre el cual reflexionar. Me preguntó acerca de las buenas obras, que si era bueno publicarlas o no. Y para ello también utilizó dos escrituras que les voy a compartir en este momento acerca de esta situación. Compartió, me dijo, mira, Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Creo que es clara la escritura y pues habla de eso, de hacer brillar esas buenas obras delante de todos. Pero Mateo 6, en el mismo Mateo dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Entonces era como extraño. Suena a las famosas contradicciones de las cuales se habla muchas personas critican de que la Biblia tiene contradicciones y que no tiene incoherencias.
Ahora bien, con el pasar del tiempo pude entender un poco más la escritura y que en el contexto de dejar brillar esa luz de la que está animando a todos los seguidores de Cristo, realmente está hablando de que no actuemos como los fariseos y maestros de la ley. ¿Sí? En esto hay que leer el contexto de esta escritura para podernos dar cuenta de qué es lo que está pasando. Ah, Jesús, con su predicación, con su enseñanza, está tratando de instruir a los hermanos para que no sean como los fariseos. Los fariseos hacían las cosas para que los vieran, para que las demás personas los alabaran a ellos y no para honrar al Señor y no para que el Señor recibiera honra y gloria. Así es que en este caso, eh, Jesús dice que hagamos brillar esas buenas obras, no de la manera en que lo hacían los fariseos, sino de una manera legítima, de una manera auténtica, de una manera agradable a Dios, que implicaba hacer las cosas de corazón para Él. Es lo que entiendo que quiere decir aquí la escritura y por eso concilian, armonizan estos dos pasajes. Claro, debemos hacer buenas obras, pero para agradar principalmente a Dios y no para recibir la honra y el reconocimiento de la gente. Es básicamente lo que podríamos pensar que aquí se está planteando. Muy interesante, ¿verdad? Pero en general quisiera enfatizar en el hecho del llamado a hacer luz, del llamado a resplandecer esa luz. Hace algún tiempo estuvimos hablando acerca de que Jesús es la luz del mundo y lo conectábamos con el relato en Éxodo, en donde se habla acerca del candelabro que se encontraba al interior del santuario. Este candelabro pues cumplía simplemente una función de iluminar este espacio que estaba cubierto por distintos toldos, por distintas cortinas, y este era el que permitía el acceso hacia el lugar santísimo, donde se obtenía la expiación de los pecados. Este era el sitio más importante para los judíos y la ceremonia de la expiación de pecados era la ceremonia más importante de toda la religiosidad judía. Entonces, relacionamos a Jesús como ese candelabro que ilumina el mundo y le permite llegar a la salvación, le permite encontrar el camino para reconciliarse con Dios, para estar bien con Dios. Hay muchos en el mundo que dicen ver, que dicen entender esto, aquello acerca de lo que debiera ser moralmente el mundo, pero el único que tiene la respuesta es Dios, porque Dios es el creador, Dios es el que ha permitido que todo lo que hay exista y Él es el que ha determinado las reglas y las normas por las cuales el mundo debe funcionar. Pero ahora pasajes como este de Mateo 5 nos hablan de ser luz. Si Jesús es la luz, ¿qué relación nosotros tenemos con la luz? Quisiera recordarles una escritura que en aquella ocasión pudimos ver, esta escritura se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan 8, versículo 12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es precisamente de lo que estamos hablando. Jesús es como ese candelabro que muestra
la luz para el mundo y da camino a la vida, a la salvación. Pero también escrituras como Mateo 5, de la que acabamos de escuchar. También hay escrituras, ustedes pueden tomar nota y revisarlas en casa, como Efesios 5:8, porque ustedes antes eran oscuridad, dice la escritura, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Está haciendo referencia a que seamos hijos de la luz, que vivamos como quienes están en la luz porque hemos salido de la oscuridad. La realidad, todos hermanos que escuchan en este momento y amigos que nos acompañan, es que el mundo está a oscuras. Por buenas obras que se puedan hacer, hay oscuridad. Solamente a través de Jesús podemos ver y entender cómo debemos vivir moralmente en esta tierra. También otra escritura. La anterior era Efesios 5:8, recuérdenla para que la puedan ver en casa. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay otro llamado a mantenernos en la luz, de ser luz, que hemos salido de las tinieblas para vivir en su luz admirable. Entonces es constante el llamado a que seamos luz, a que permanezcamos en la luz. Esa relación entre la vida espiritual y estar con Cristo nos llama a ser hijos de luz, a salir de la oscuridad hacia la luz y a proclamar esa luz. Hoy quisiera conectar específicamente ese papel que todos y cada uno de nosotros cumplimos como creyentes en Cristo acerca de nuestra relación con la luz. Pero en este caso, lo quiero conectar con otro elemento del santuario. Perdonen, les hago muy a grosso modo un recorderis de lo que hemos estado estudiando en parte, que durante los servicios hemos venido hablando sobre el santuario. Dios que permitió que Moisés sacara al pueblo israelita de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida, les permite tener un santuario portátil, una especie de templo que puede ser transportable. Sus características daban para eso. Tenían travesaños que podían pasar por argollas para transportar cada una de las partes de su mobiliario, y habían ciertas partes, hemos venido reflexionando acerca de ellas. Hemos hablado sobre el arca de la alianza, sobre el candelabro, sobre los panes de la presencia. Con el favor, más adelante un hermano nuestro nos va a colaborar reflexionando acerca de lo que era el atrio o el patio que rodeaba como tal la tienda del encuentro. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del aceite que se colocaba en ese candelabro, que era el que iluminaba el interior de este templo portátil. Para eso vamos a ver otra escritura también que nos pone en contexto de esta situación de lo que era el santuario. Quisiera que me acompañaran, por favor, a el Éxodo en el capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Y yo les voy a compartir acá en esta presentación la escritura como tal. Éxodo capítulo 27, versículo 20. Vamos a leer solamente el versículo 20 al 21. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. O sea, este candelabro estaba afuera del lugar santísimo. Este permitía ver el camino para llegar al lugar santísimo allí en la tienda del encuentro. Y los sacerdotes, Aarón y sus hijos, debían hacer que este candelabro estuviera encendido toda la noche. Mientras permanecía la noche, al otro día tenían que hacer como una restauración de todo lo que era el candelabro, los implementos que se utilizaban con él, para en la noche volver a mantenerlo encendido.
Entonces dice aquí en el versículo 21, Aarón y sus hijos debían mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Algo muy interesante, este era un mandamiento perpetuo. O sea, debía cumplirse para siempre. Ahora, pues los descendientes de Aarón y los sacerdotes tenían que ser conectados directamente como linaje de Aarón, creo que ya no hay muchos que podamos determinar claramente que lo son. A tienda del encuentro no hay, templo menos. Entonces, ¿qué pasó con eso? Dios se equivocó. Dios determinó algo que no iba a ser para siempre. ¿Cuál es la reflexión? Que creo yo que ustedes ya conectan de acuerdo a lo que acabamos de hablar anteriormente a ver este pasaje. Fíjense ustedes, en el pasaje que leímos o que les leí yo acerca de Primera de Pedro en el capítulo 2, nosotros somos los cristianos, los creyentes en Cristo. Está hablando aquí esa escritura de Primera de Pedro. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Ya ese sacerdocio de Aarón que provenía por intermedio de Aarón, ya perdió vigencia. Ya perdió vigencia y dio paso a un nuevo sacerdocio que lo ejercen todos los creyentes. No está diciendo, y ustedes los que sirven en la iglesia, y ustedes los líderes o pastores, o obviamente hay liderazgo, hay personas que tienen dones que ponen al servicio de la comunidad, pero la escritura en Primera de Pedro habla muy claro de que es todo el pueblo cristiano, todos aquellos que son seguidores de Cristo, comprometidos con Cristo Jesús en su muerte y resurrección, que se casaron con Cristo, que se unieron con Cristo en su muerte y resurrección en las aguas del bautismo, pasan a ser sacerdotes que ejercen el sacerdocio, ya no el sacerdocio por levítico, el sacerdocio por intermedio de Aarón, que Aarón era levita, de la tribu de Leví, sino que es un sacerdocio gracias al Espíritu de Dios por intermedio de Cristo Jesús. Entonces, espiritualmente, nosotros, los cristianos, estamos llamados a mantener encendida ese candelabro durante todo el tiempo que dure la noche. Y las escrituras en varios momentos hablan de que este tiempo presente es la noche, precisamente como lo mencionaban Efesios 5, lo menciona la primera de Pedro 2, está hablando de que fuimos llamados a salir de las tinieblas para salir a su luz admirable. Somos hijos de la luz. Antes estábamos en la oscuridad, ahora somos hijos de la luz. Por más obras buenas y por más que el ser humano en esta tierra pueda buscar hacer actos nobles, la oscuridad gobierna. Están todos a oscuras, ciegos, sin la dirección de Dios. Porque por más cosas buenas, ninguna de ellas va a permitir que alguien alcance la salvación ni la vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Así es que el cristiano es como ese sacerdote, como le pasaba a los hijos de Aarón, que debía garantizar que esa luz alumbrara durante toda la noche. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay que tener cuidado con las comparaciones y la metáfora que estoy utilizando en esto. Entonces, ¿Jesús depende de nosotros? No, claro que no. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey al cual se le han sometido todas las cosas. Pero sí tenemos una responsabilidad y es la de que sigamos anunciando esta luz a toda la humanidad. Básicamente de dos maneras. Una es con las buenas obras.
que es precisamente un poco de lo que está hablando Efesios 5. Les recomiendo que lean todo el capítulo. De que siendo ya hijos de la luz, no podemos seguir viviendo como si estuviéramos en la oscuridad. Todos los hermanos que en este momento escuchan y todos los amigos que en este momento nos acompañan deben tener muy claro, si nos hacemos cristianos es para hacer la voluntad de Dios y para luchar contra el pecado. No es para vencerlo, porque el que lo venció por nosotros fue Jesucristo. Él sí lo venció porque no pecó y murió en la cruz como sacrificio perfecto, sin mancha, ofrecido en reemplazo de nosotros para pagar nuestro pecado, el justo pagando por los injustos. Ninguno de nosotros acaba de derrotar el pecado. No estoy diciendo que ninguno va a salir adelante de sus luchas, de que no van a encontrar victorias en la inmoralidad, en la mentira, en la deshonestidad, en la ira, en el rencor. Claro que sí. Pero por más que hagamos, el pecado que nos contaminó solamente lo limpia la sangre de Cristo Jesús. Entonces el cristiano está llamado a hacer luz mostrando buenas obras. Claro que sí, no se puede en ningún momento desligar del mensaje del cristianismo las buenas obras. Pero por otro lado, también estamos avivando esa llama para que ilumine a otros. Somos anunciadores de Cristo Jesús. Somos propagandistas de Cristo. Tenemos que publicarlo a la gente. Ahora, esto no es labor del líder de turno, del pastor, es labor de todo sacerdote y como lo hemos visto, todo cristiano lo es. Tú, hermano, hermana, que me escuchas, lo eres. Y espero que ya lo tengas claro, tal vez para algunos de ustedes, esto ya es repaso. Pero también te digo a ti que quieres llegar a la fe y que estás escuchando, tú te vas a convertir en un anunciador de Cristo. Y con respecto a esto, quiero más adelante reflexionar un poco. Entonces, está allí el llamado a que seamos anunciadores de Cristo a la par de que mostremos buenas obras. Esa es la luz que debemos reflejar, porque todo esto proviene de Dios, que envió a Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué reflexión yo con respecto a esto? En mi vida como cristiano, he visto, y lamentablemente, que hay dos extremos comunes. Uno, personas que de verdad tienen vidas muy rectas, tienen vidas muy sólidas, buenos matrimonios, personas honestas, disciplinadas, intachables. Obviamente tendrán dificultades, pecado, pero a la vista común de nosotros son personas que hacen que muy buenas obras, son ejemplares, pero muy tímidos en anunciar el evangelio. Se quedan con ello y sí, no, lo importante es amar a Dios y buenas obras y dar buen ejemplo, pero no le anuncian a nadie el evangelio, no le hablan a nadie de la salvación. Y está el otro extremo, gente que, mejor dicho, le predican al de la panadería, le predican al barrendero, le predican al vecino, fastidian a todo el mundo con Cristo, si es que se puede decir que fastidian, qué pena la expresión. A todo el mundo le anuncian y tienen palabras y se saben muchas escrituras increíbles, pero sus vidas muchas veces dejan mucho que desear y desafortunadamente su mensaje, lo que quieren compartir y lo que quieren anunciar es obnubilado, es eclipsado porque sus vidas no demuestran lo que el mensaje del evangelio totalmente quiere decir. Entonces, estos dos, pues necesitan fusionarse, por decirlo de algún modo, y necesitamos las buenas obras, el buen comportamiento, pero también el anuncio del evangelio. Qué bueno que personas que tienen un testimonio tan resaltable anuncien, mira, ya es por Cristo Jesús que yo vivo esto. Es por Cristo Jesús que estoy en capacidad de hacer buenas obras. Esto no me da la salvación, es Cristo el que me la dio y por agradecimiento a Él es que las hago. Eso sería muy impactante. Ahora, no estoy diciendo que esto va a hacer que se llenen los templos, que venga más gente, pero esa es la luz que Dios quiere que estemos avivando en esta noche que estamos viviendo todos mientras nuestro Señor Jesús regresa.
Y qué bueno que aquel que tiene tanta facilidad de palabra, que tiene tantas escrituras en la mente, que tiene tanta, por decirlo de algún modo, como dicen por ahí, tanta labia para compartir del evangelio, pues le sume las buenas obras, le sume un comportamiento que lo respalde, que lo haga eh, con autoridad para que la gente diga, wow, qué bien, me enseña con sus palabras y con su comportamiento. Este es el llamado. Y quiero recordarle a mis hermanos, si es que en algún momento se les ha olvidado, y mencionárselo a los amigos que nos escuchan, la vida cristiana es una vida de trabajo. Y aquí es donde quisiera enfatizar con el tema que tratamos en el tiempo de confraternidad. Actualmente el cristianismo es mucho de que, bueno, Dios prospere mis proyectos. Yo me quiero casar y que me vaya bien en el matrimonio, entonces me voy a bautizar. Entonces, yo quiero iniciar una empresa, entonces voy a ir a Cristo, lo voy a colocar mis planes en sus manos. Claro, obviamente dice la escritura, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Entonces yo quiero estar con Dios para que me vaya bien en mi negocio, para que me vaya bien en mi universidad, para que me vaya bien en mis relaciones sentimentales, para que me vaya bien y para que las condiciones se me den. Pero la vida cristiana no es de que se te vaya bien en lo que tú quieres emprender, es de vivir al servicio de Dios como lo hacían los sacerdotes, por ejemplo, que no era lo único que hacían, sino es una de las cosas que hacían, manteniendo avivada esa luz, manteniéndola encendida durante la noche. Tú, hermano, que fuiste llamado, hermano, hermana, que fuiste llamado a seguir a Cristo, ¿se te está olvidando trabajar para Él? Es un cuestionamiento que yo mismo me he estado haciendo recientemente. Y tú, que te estás acercando de pronto a la fe, estás viendo a Cristo como eso, como el que va a disponer las condiciones para que te vaya bien, pero no te estás viendo como un trabajador, literalmente, como lo dicen las escrituras, como un siervo, un esclavo de Cristo, como dice la escritura, el que fue liberado aquí en la tierra, pues ahora es un esclavo de Cristo, hablando de la época de la esclavitud, que en esa época se consideraba, en el contexto de Primera de Corintios, es la escritura que refiero. Tú que te estás acercando a la fe vas a ser, si quieres ser libre de tu pecado, claro, Dios te va a hacer libre de tu pecado, pero te va a ser un esclavo de Él, un servidor de Él, un trabajador a su servicio. Actualmente, más ser cristiano, además de que querer que a uno le vaya bien y que le funcionen las cosas, se ha convertido y mucho más con esto de la pandemia en un consumidor. Yo soy cristiano porque estoy viendo predicaciones por YouTube, por Facebook o de pronto como lo hacemos nosotros por Zoom. Y empiezas a escuchar, no, yo estoy siguiendo a tal predicador y ese sí predica como es la palabra. ¿Sí? Y bueno, llega un momento en que, bueno, pero este ya no me gustó. Entonces, todos, lo comentaba con unos hermanos esta mañana, un poco más temprano, todos comemos a la carta en este tema de la predicación y la enseñanza bíblica. Ya, bueno, pues me toca escuchar a este porque es el que pusieron a predicar aquí en el templo donde nos reunimos. Nah, como eso ya no está, entonces yo puedo tener a mi disposición todo el predicador que yo quiera. Y ahora, ¿eso es malo? No, qué bueno que haya enseñanza y ojalá le estemos orando a Dios para que nos dé un discernimiento claro de qué enseñanza admitir y qué no, porque pues la verdad, no estoy hablando que lo que yo comparto sea lo mejor, pero de acuerdo a lo que yo he visto en el cristianismo, hay mucha comida chatarra en el internet, poco alimento de calidad, alimento sólido para la fe de las personas. Pero el ser cristiano no es estar consumiendo a ver dónde está el mejor predicador y el que predica de la mejor manera, el que tiene una mejor escenografía y el que plantea mejor las cosas y quienes tienen una mejor puesta en escena de lo que están transmitiendo. No es eso. Ser cristiano es ser trabajador al servicio a Dios. ¿Cómo? Con buenas obras y anunciando el evangelio. ¿Cómo es actualmente el cristianismo? Eso. ¿Qué consumo? ¿Con qué me lleno? ¿Con qué
qué es lo que a mí me gusta más, y muchas veces hasta ahí llegamos. Pero alguno podrá decir, Luis Enrique, pero pues la pandemia, ¿cómo vas a compartir y todo esto? Había un dicho, o hay un dicho que dice que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Para no alargar un poco más el tema, cuando aquí habla de dicha, se refiere a su origen propio. Dicha viene de una palabra en latín que se relaciona con la creencia antigua de que cuando uno nacía, los dioses decían algo, había un dicho que determinaba su suerte, su futuro. Entonces, no sé si es la forma más exacta de entender este refrán, pero más podríamos decir, la constancia vence lo que la suerte o el destino no alcanza. Me explico. Con, haciendo a un lado, obviamente, la modestia, considero que tengo un buen matrimonio. Gracias a Dios vamos a cumplir 15 años casados. 15 años, vaya, bastante. Ya han pasado muy rápido. Y no dicen, no, como dicen algunos, no, son como 5 minutos, pero bajo el agua. No, no, no. No, 15 años que han pasado volando. Y aún más porque pues Dios nos ha dado varios retoñitos que cuidar y eso lo entretiene a uno bastante. Tengo 4 hijos. Y yo he contado con la suerte de tener una buena esposa. Ojo, la suerte pues viene de Dios. Las escrituras hablan de que una buena esposa proviene de Dios. Pero eso no serviría de nada sin la constancia, el trabajo, el a pesar de cómo nos sintamos a trabajar para salir adelante juntos y seguir cultivando este matrimonio. Que obviamente me refiero a mi esposa y a mí, no solamente de mi parte. Entonces, esa suerte de tener de pronto una buena persona con la cual compartir no sirve de nada si no hay constancia. Ese es por lo menos mi discernimiento del refrán. Ahora, ¿cómo lo vemos en el contexto de la pandemia y ese trabajo que como cristianos tengamos? No podemos estar esperando de que cuando pase todo esto, ahí sí, de que, no, cuando se den las condiciones, cuando tengamos la suerte, cuando tengamos la dicha de las condiciones dadas para hacerlo, lo haremos. No, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, ¿qué estoy refiriendo yo acá? Obviamente esto no es un proverbio bíblico o un refrán bíblico, es más de la cultura popular, pero hay que trabajar ahora que las condiciones no están dadas y más adelante cuando las condiciones estén. Preguntémonos, ¿qué tan constantes éramos antes siendo trabajadores de Cristo cuando se podía? Y ahora de pronto que no se puede, pues nos lamentamos y, ay, si todo volviera a la normalidad, yo sí haría, yo sí serviría, yo sí anunciaría, yo sí predicaría. No podemos esperar a esa dicha, sino que actuar en las condiciones actuales. Ahora, Luis Enrique, ¿estás animando a ir en contra de los protocolos de bioseguridad y todo lo que nos ha recomendado el gobierno y todo ese tipo de cosas? No, para nada, no. Cada cual tendrá que encontrar la manera. Un ejemplo, hace poco con un grupo de hermanos estuvimos retándonos a acercarnos a nuestros conocidos que no eran cristianos y coordinar llamadas o encuentros por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, a distancia y compartirles el evangelio. ¿Se podía? Claro que se podía. Casos, por ejemplo, un caso personal, un amigo de hace muchos años nunca le había compartido el evangelio. Lo había invitado a la iglesia, lo había invitado a estudiar la Biblia, creo que alguna vez estuvo en alguna reunión que lo invité, pero compartirle el evangelio no lo había hecho. Bueno, tal vez más adelante podemos ampliar un poco esto de lo que es compartir el evangelio, aunque en algunos espacios ya lo hemos hecho, en especial en la charla del jueves con los hermanos que compartimos. Pero entonces sí se puede, no hay que esperar a la dicha de que estén las condiciones dadas para ser constantes y ver frutos en nuestra fe como trabajadores al servicio de Dios. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes. Espero que no sea en ningún momento ofensivo para alguien que de pronto sienta, oye, pero yo lo estoy haciendo increíble. Si lo estás haciendo, ánimo, hermano, continúa porque es Cristo quien te motiva y estamos para servirte y ayudarte en ese camino. Pero si no es así,
Es el momento de reflexionar y pensar, oye, ¿cómo estoy yo trabajando para Dios? Me esfuerzo por hacer las cosas bien en el día a día, pero ¿qué tanto estoy anunciando a Cristo? Y por otro lado, amigo, amiga, que hoy te conectas y nos acompañas o que nos ves por Facebook Live o en diferido por YouTube, la vida cristiana es una vida de trabajo. De pronto puedes ver ahorita este predicador, puede que te caiga bien, puede que no. Luego verás otro que te gustará más, que te gustará menos. Puedes consumir lo que quieras en el Internet, pero el llamado a ser esos sacerdotes avivando el fuego en este tiempo de oscuridad es para ti si quieres comprometerte con Cristo. Y es precisamente Cristo quien nos posibilita para esto, por ser esa luz ah, que ilumina la oscuridad y que nosotros anunciamos, es que podemos hacer lo que hacemos. Él a través de su cuerpo y de su sangre, en este momento que vamos a tomar la cena del Señor, a los que estamos conectados por Zoom, pues esto es lo que hacemos habitualmente en nuestras reuniones por Zoom. A los amigos de Facebook les damos muchísimas gracias por estar presente hasta este punto. Nos despedimos de ellos y gracias por acompañarnos. Pero nosotros los que estamos en este momento aquí por Zoom,